Oh my God, it's right there. Stay calm. Stay calm. Don't move. Comprendo que mi versión parezca una locura y sé lo que dice el expediente. Resbalón y caída, fallo del equipo, error del usuario. Pero le estoy contando lo que ocurrió el 19 de abril de 2023 en el tramo del Boxley Valley del corredor del Buffalo National River, 5 millas al este de Poncan, Arkansas, durante la evaluación de daños posterior al tornado. Le digo que lo oí respirar detrás de mí, que sentí temblar el suelo cuando se movió, y que entonces algo me golpeó la rodilla izquierda por detrás con fuerza suficiente para provocar una hiperextensión tan grave en la articulación que el traumatólogo de Harrison dijo que nunca había visto un daño así en el ligamento posterior fuera de un accidente de coche a alta velocidad. Le digo que lo vi huir por el cedral a 2 patas con los hombros más altos que mi cabeza, incluso encorvado, con su pelaje oscuro enganchándose en las ramas rotas, moviéndose más rápido de lo que debería moverse algo de ese tamaño. Le digo que la Junta de Compensación eliminó de mi informe toda mención a lo que ocurrió en realidad, que mi supervisora me dijo que firmara la versión modificada o perdería el trabajo, que el periodista de Fayetteville que me llamó 3 veces nunca obtuvo permiso para publicar el artículo. Le digo que ahora, con 41 años, ando con bastón, que dirijo un centro de visitantes en lugar de trabajar en los senderos, que la gente me pregunta por la cojera y yo les doy la respuesta ensayada sobre el terreno irregular y un mal paso. Y cada vez que miento pienso en aquel olor, como a podredumbre y almizcle y algo que nunca antes había olido, y en la forma en que mi rodilla se dobló hacia atrás y el sonido que hizo, y en lo rápido que esa cosa desapareció entre los escombros del tornado, donde ningún humano podría seguirla. Pero claro, resbalón y caída. Eso es lo que dice el expediente. Voy a contar cómo empezó todo en realidad. Marzo de 2023 fue brutal en todo el norte de Arkansas. 3 trayectorias de tornado distintas arrasaron los condados de Newton y Searcy entre el día 15 y el 23, incluido un EF3 que destrozó las tierras altas entre Ponca y Jasper, derribando árboles a lo largo de millas de redes de senderos y caminos de acceso en lo que llamamos el Upper Buffalo Wilderness. Para entonces, yo llevaba 11 años como guarda forestal del Servicio de Parques Nacionales, con base en la oficina de Tyler Bend, pero cubriendo territorio desde Pruitt hasta la frontera de Oklahoma cuando era necesario. Las evaluaciones de daños iban a llevar semanas. Teníamos equipos haciendo turnos dobles solo para intentar inspeccionar cada sendero afectado, cada puente caído, cada camino de acceso bloqueado por árboles derribados. En algunos lugares, el bosque parecía una zona de guerra. Robles centenarios partidos a 20 pies de altura, laderas enteras arrasadas, cepellones del tamaño de un coche arrancados del sustrato de piedra caliza y abandonados apuntando al cielo. El 18 de abril me asignaron la inspección de un tramo remoto de la antigua red de senderos de Boxley a Irby, donde habíamos recibido informes de daños catastróficos pero ninguna confirmación visual real. La zona ya estaba aislada antes de las tormentas. 7 millas de sendero en zigzag a través de un bosque secundario de roble y nogal americano y escarpados acantilados de piedra caliza, con el cruce de un arroyo estacional y sin cobertura de móvil una vez que bajabas de la cresta. El tornado lo había azotado el 20 de marzo durante la noche, y no habíamos podido enviar a nadie desde entonces debido a daños de mayor prioridad más cerca de los principales corredores de visitantes. Me dijeron que documentara el estado del sendero, evaluara la integridad del puente en Dry Creek, marcara cualquier árbol peligroso a distancia de caída del sendero
y obtuviera las coordenadas GPS de los peores bloqueos para poder dirigir a los equipos de motosierras de forma eficiente. El procedimiento habitual. Había hecho un centenar de evaluaciones como esa. Debo mencionar que no fui solo. El protocolo decía que las evaluaciones en solitario eran aceptables para guardas forestales experimentados en condiciones de bajo riesgo, pero mi supervisora, Karen Milhouse, sugirió que llevara a alguien conmigo dada la gravedad de los informes de daños. Me asignó a Darren Oakes, un trabajador de temporada del equipo de senderos de Fayetteville que llevaba con nosotros 2 veranos y conocía la zona razonablemente bien. Darren tenía 24 años, estudiaba ingeniería forestal en la universidad, buen chaval, buen senderista, hablaba demasiado de cerveza artesanal, pero era de fiar cuando hacía falta. Apareció en la oficina de Tyler Bend a las 6:30 de esa mañana con la mochila ya preparada, vistiendo una camiseta de la Universidad de Arkansas bajo el chaleco de trabajo y unas botas que habían visto mundo. Me preguntó si creía que terminaríamos todo el circuito en un día o si debíamos planear pasar la noche. Le dije que intentaríamos terminarlo. No quería acampar entre los escombros de un tornado si podía evitarlo. Subimos a mi camioneta, una F-250 del servicio de parques con una cubierta sobre la caja para guardar el equipo, y condujimos hacia el norte por la Highway 43 en dirección a Ponca. La mañana estaba despejada, la temperatura rondaba los 12 grados y el pronóstico anunciaba cielos parcialmente nublados y una máxima de 21. Condiciones perfectas. Darren preparó café en un termo que había traído y me ofreció un poco. Lo rechacé. Recuerdo que dijo algo sobre que los daños probablemente no serían tan graves como decían los informes, que la gente siempre exageraba el impacto de las tormentas, y le dije que no contara con ello. Había visto las fotos aéreas. El F-3 había abierto un camino de 3/4 de milla de ancho a través de uno de los bosques más densos del distrito. Llegamos al inicio del sendero de Boxley Valley poco después de las 7:45. El aparcamiento estaba vacío, excepto por una camioneta blanca que no reconocí, sin matrícula visible desde donde aparcamos y nadie alrededor. Darren lo anotó en el libro de registro que llevábamos para la actividad en los puntos de partida. Comprobé mi radio, recibí una señal clara de la centralita y confirmé nuestra ruta y la hora prevista de regreso. En la centralita estaba una mujer llamada Stacy, que llevaba 6 años en el puesto y tenía una voz que siempre sonaba como si estuviera a punto de quedarse dormida. Anotó nuestra información, nos dijo que nos pusiéramos en contacto en el cruce de Dry Creek, y de nuevo cuando llegáramos al final del tramo este. Dije que lo haríamos. Probé mi unidad GPS de mano. Verifiqué que estaba rastreando nuestra posición correctamente y luego encendí la cámara corporal montada en mi chaleco. La política requería la documentación de las evaluaciones de daños. La cámara tenía una batería de 4 horas y 32 gigabytes de almacenamiento. La había cargado durante la noche. Darren llevaba su móvil, un iPhone nuevo con una cámara decente, y le dije que hiciera fotos de cualquier cosa significativa que encontráramos, especialmente daños estructurales en puentes o árboles de gran riesgo. Empezamos a caminar a las 8:03. Recuerdo la hora exacta porque la registré en el reloj. El primer cuarto de milla del sendero parecía intacto. Un dosel de robles estándar, buena visibilidad, la superficie del sendero en buen estado a pesar de la primavera húmeda. Darren caminaba delante de mí, moviéndose al ritmo rápido que los jóvenes siempre imponen al principio de una larga caminata, y le dejé marcar el ritmo durante un rato. El bosque olía como siempre en abril, a tierra rica y arcillosa, con ese toque de descomposición subyacente donde las hojas se convertían en compost en las zonas húmedas. Los pájaros estaban activos.
Oí un pájaro carpintero picoteando en algún lugar de la ladera, y Darren señaló un buitre americano que sobrevolaba en círculos la cresta hacia el este. Una mañana normal. Aún no había nada que pareciera fuera de lugar. Los daños comenzaron a aparecer alrededor de la marca de media milla. Primero eran solo ramas esparcidas por el sendero, nada que un senderista no pudiera saltar. Luego ramas más grandes que habían caído en las semanas posteriores a la tormenta, y en el punto de las 0,6 millas nos encontramos con el primer árbol derribado de verdad. Un roble blanco de unos 3 pies de diámetro, arrancado de raíz y tumbado perpendicularmente sobre el sendero, con su cepellón creando un muro de tierra y piedra de 6 pies de altura. El árbol había caído hacia el noreste, lo que coincidía con la dirección de la trayectoria del tornado. Darren trepó por encima, hizo fotos del cepellón y del bloqueo del sendero, y yo marqué las coordenadas GPS en mi unidad. El árbol necesitaría ser seccionado y retirado antes de que el sendero pudiera reabrirse. Calculé que a un equipo le llevaría medio día con motosierras. Seguimos avanzando. Los daños empeoraron. En la marca de 1 milla, estábamos navegando por un campo de escombros que parecía el resultado de una operación maderera catastrófica. Árboles caídos por todas partes, algunos partidos, otros arrancados de raíz, otros retorcidos en formas que no tenían sentido, hasta que te dabas cuenta de que el tornado los había hecho girar. El dosel arbóreo había desaparecido en algunas secciones, permitiendo que la luz del sol llegara al suelo del bosque de formas que parecían antinaturales. Y por todas partes se veían cepellones, copas enmarañadas y troncos rotos que aún colgaban de otros árboles. Trampas mortales esperando caer. Darren dejó de hablar de cerveza. Respiraba con más dificultad, concentrado en donde pisaba, y pude ver que empezaba a comprender la magnitud de lo que teníamos delante. Este no era un sendero que se pudiera despejar en unos pocos días. Esto eran meses de trabajo. A las 1,4 millas, llegamos a un punto donde el sendero desaparecía por completo. El tornado lo había arrasado todo. El bosque de roble y nogal americano simplemente ya no estaba, reemplazado por un páramo de madera destrozada, tierra desnuda y rocas que habían sido arrancadas de las capas más profundas del suelo. Las señales del sendero habían desaparecido. Tuve que usar mi GPS y el mapa topográfico para averiguar por dónde se suponía que iba el sendero, e incluso así tuvimos que desviarnos para rodear obstáculos que eran físicamente infranqueables. Darren preguntó si debíamos dar la vuelta, si valía la pena documentar esto, ya que claramente el sendero necesitaría ser rediseñado. Le dije que necesitábamos verlo todo, que la central querría una evaluación completa antes de tomar cualquier decisión sobre el rediseño. No discutió, pero pude notar que no estaba contento con ello. Fue entonces cuando noté el olor. Al principio era débil, fácil de pasar por alto bajo los olores normales del bosque a madera húmeda y tierra removida, pero a medida que nos adentrábamos en la zona dañada se hizo más fuerte. Podredumbre, sí, pero no la podredumbre limpia de las hojas muertas. Algo más pesado. Almizcle mezclado con descomposición y algo casi amoniacal, agudo y orgánico. Darren también lo olió. Arrugó la nariz y dijo algo sobre un ciervo muerto en algún lugar entre los árboles caídos, quizás muerto durante el tornado. Estuve de acuerdo con él porque tenía sentido, excepto que el olor seguía haciéndose más fuerte aunque no nos movíamos hacia ninguna fuente obvia, y tenía una cualidad que no podía identificar del todo, algo que me producía un picor en la nuca. Llegamos a Dry Creek a las 10:15. El cruce estacional llevaba más agua de la que esperaba, quizás unos 15 pies de ancho y 6 pulgadas de profundidad sobre el vado rocoso.
La pasarela que solía cruzarlo había desaparecido. Encontré trozos de ella 50 pies río abajo, tablones de madera enrollados alrededor de un sicomoro caído. Darren cruzó el agua para revisar la orilla lejana mientras yo documentaba la pérdida del puente y tomaba las coordenadas GPS para su reemplazo. El agua estaba lo suficientemente fría como para que me dolieran los pies a través de las botas. Cuando llegué al otro lado intenté contactar por radio con la centralita para nuestro registro. La señal era débil, crepitaba con estática, pero la voz de Stacy se oyó tras unos segundos de silencio. Le dije que habíamos llegado a Dry Creek, que el puente estaba destruido y que continuábamos hacia el este, hacia el final del tramo. Ella confirmó. Dijo algo que no pude entender bien por la interferencia. Y luego la señal se cortó por completo. Lo intenté 2 veces más. Nada. Le dije a Darren que volveríamos a contactar cuando estuviéramos en terreno más alto. Fue entonces cuando encontramos las huellas. Estaban en la orilla fangosa justo al este del arroyo, impresas profundamente en la tierra blanda cerca de una sección donde un roble había caído y levantado el suelo. Darren las vio primero, me llamó, señaló las impresiones y dijo algo sobre un oso. Me arrodillé para mirar más de cerca y sentí un frío instalarse en mi estómago. Las huellas eran enormes, 18 pulgadas de largo, quizás más, con 5 impresiones de dedos distintas y lo que parecía ser la bola del pie y un talón. Tenían una forma incorrecta para ser de un oso. Demasiado alargadas, demasiado humanas, pero el tamaño no era humano, demasiado grande, y la profundidad de las impresiones sugería un peso que no correspondía con nada que pudiera identificar de inmediato. Le dije a Darren que hiciera fotos. Lo hizo, pero le temblaban un poco las manos y no dejaba de mirar hacia la línea de árboles que nos rodeaba, como si esperara que algo estuviera observando. Intenté racionalizarlo. Quizás un oso con una forma de andar inusual. Quizás el barro había distorsionado la forma. Quizás algún senderista con botas personalizadas había pasado por allí antes de la tormenta. Pero las huellas eran frescas. Podía ver donde el agua todavía se filtraba en las partes más profundas. Y había más de ellas alejándose del arroyo, subiendo la ladera hacia la cresta, espaciadas en una zancada demasiado larga para un humano. Casi 7 pies entre impresiones. Lo que fuera que las hizo se movía rápido. Darren preguntó qué creía que eran. Le dije que no lo sabía. Tomé medidas con mi cinta métrica. Anoté la longitud y la anchura, la distancia de la zancada, la profundidad. De 15 a 20 milímetros de profundidad en el centro. El tipo de peso que esperarías de algo muy pesado moviéndose sobre 2 piernas. Intenté fotografiarlas con mi cámara corporal, pero el ángulo era malo y la grabación salió borrosa y poco clara. Las fotos del móvil de Darren eran mejores. Obtuvo primeros planos de las impresiones de los dedos, la forma general, el patrón de la zancada. Le dije que me las enviara por correo electrónico cuando tuviéramos cobertura. Dijo que lo haría. Deberíamos habernos dado la vuelta entonces. Ahora lo sé. Pero en ese momento, me dije a mí mismo que solo estábamos viendo algo explicable que parecía extraño por el contexto. Los daños de una tormenta hacen cosas raras. Los árboles caen en patrones que parecen deliberados, pero no lo son. Los animales se comportan de forma extraña después de eventos climáticos traumáticos. Llevaba 11 años como guarda forestal. Había visto osos negros de cerca docenas de veces. Había rastreado coyotes, linces e incluso un puma una vez en el interior del Buffalo River. Estaba entrenado para identificar señales de vida salvaje. Estas huellas eran inusuales, claro, pero inusual no significaba imposible, y todavía nos quedaban 4 millas de sendero por evaluar.
Seguimos avanzando hacia el este. La siguiente milla fue el terreno más difícil que jamás había recorrido. Los daños del tornado eran tan graves en algunos lugares que estábamos esencialmente abriéndonos paso por carreras de obstáculos de madera rota. Darren se cayó 2 veces, una cortándose la mano con una rama afilada, otra torciéndose el tobillo en el hueco de un cepellón. Le ayudé a levantarse las 2 veces. Se estaba cansando. Yo también. La temperatura había subido a unos 17 grados y ambos estábamos sudando a pesar de la sombra del dosel restante. En un momento dado tuvimos que desviarnos casi 100 yardas del sendero para rodear un grupo de árboles caídos que formaban un enredo impenetrable. No dejaba de comprobar mi GPS para asegurarme de que no nos desviábamos demasiado de la ruta. La batería se estaba agotando más rápido de lo que debería. Tomé nota mental de comprobarla cuando paráramos a beber agua. Alrededor de las 11:30 encontramos el cadáver del ciervo. Estaba colgado de un árbol, no atrapado en las ramas por el tornado, colocado deliberadamente. El ciervo era una hembra de unas 120 libras y había sido encajado en la horquilla de un roble a unos 12 pies del suelo. El cuerpo estaba parcialmente descompuesto, probablemente muerto desde hacía una semana o más, y el olor era abrumador. Darren tuvo una arcada, retrocedió y preguntó qué demonios haría eso. Los osos no guardan sus presas en los árboles. Los pumas a veces lo hacen, pero no se había confirmado la presencia de un puma en esta parte de Arkansas en décadas. Y el árbol en el que estaba el ciervo no era escalable. Las ramas inferiores habían sido arrancadas. Era imposible que un humano lo hubiera puesto allí sin una escalera. Hice fotos. Darren no se acercó lo suficiente para ayudar. Anoté la altura, el estado del cadáver, la colocación antinatural. Había marcas en la piel del ciervo que parecían perforaciones profundas y muy espaciadas, pero no pude determinar si eran de garras o de otra cosa. El suelo debajo del árbol estaba removido, revuelto como si algo hubiera estado moviéndose a su alrededor recientemente, y pude ver lo que podrían haber sido impresiones de huellas en la tierra blanda, pero estaban demasiado degradadas para ser útiles. Intenté decirme a mí mismo que esto era explicable. Los vientos de la tormenta pueden hacer cosas extrañas. Quizás el tornado había levantado al ciervo y lo había depositado allí. Pero eso no explicaba el encajamiento deliberado, la forma en que estaba posicionado en la horquilla como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Darren dijo que deberíamos irnos. Estuve de acuerdo. Continuamos, más rápido ahora, y yo seguía mirando hacia atrás por encima del hombro, aunque me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. El olor del cadáver del ciervo se desvaneció después de unos cientos de yardas, pero el otro olor, el olor a almizcle, se hizo más fuerte. Estaba concentrado en ciertas áreas. Bolsas de hedor que te golpeaban como un muro y luego se disipaban al pasar. Empecé a prestar atención a dónde era más fuerte el olor. Parecía correlacionarse con áreas de daños graves, lugares donde el tornado había creado densos enredos de madera caída y tierra expuesta. Darren también lo notó. Preguntó si creía que podría haber varios animales muertos esparcidos entre los árboles caídos. Dije que tal vez, pero no lo creía. El olor era incorrecto, demasiado consistente, demasiado localizado en puntos que no tenían sentido para una distribución aleatoria de cadáveres. A las 12:10, paramos a beber agua y comer en una sección relativamente despejada del sendero. Darren se sentó en un tronco caído y se comió una barrita de proteínas, y yo revisé mi equipo. Mi GPS de mano tenía un 40% de batería a pesar de haber estado completamente cargado esa mañana. La cámara corporal estaba al 63%, lo que se acercaba más a lo que esperaba para 3 horas de grabación.
Mi radio seguía sin tener señal. Intenté cambiar de canal, ajustar el silenciador. Nada funcionó. El móvil de Darren estaba al 85%, pero tampoco tenía cobertura, lo que no era sorprendente tan adentro en el campo. Anoté los problemas del equipo en mi registro de sendero, pensando que los informaría cuando volviéramos. Fue entonces cuando oímos los golpes. 3 impactos, espaciados unos 2 segundos, lo suficientemente fuertes como para resonar por todo el valle. Madera contra madera, pero más profundo que un pájaro carpintero, más resonante. Luego silencio. Luego 3 golpes más, mismo ritmo, desde una dirección diferente. Darren me miró. Le dije que probablemente era un árbol muerto moviéndose con el viento, ramas golpeándose entre sí. Pero no había viento. El aire estaba perfectamente quieto. Los golpes volvieron, esta vez desde algún lugar detrás de nosotros, ladera arriba hacia la cresta. Luego golpes de respuesta desde el este. Un patrón, casi como una comunicación, y sentí que se me erizaba el vello de los brazos porque no podía explicarlo. Darren preguntó si debíamos ir a ver. Dije que no. Íbamos con retraso. Necesitábamos terminar la evaluación y volver al inicio del sendero antes de que anocheciera. Me levanté, me puse la mochila y le dije que siguiera moviéndose. Me siguió, pero no dejaba de mirar hacia la línea de árboles y supe que estaba tan inquieto como yo. Los golpes cesaron después de unos minutos, pero la sensación de ser observados no. He pasado suficiente tiempo en la naturaleza para saber la diferencia entre la paranoia y la presencia animal genuina. Esto era lo segundo. Algo estaba siguiendo nuestro movimiento. No podía verlo, no podía oírlo moverse. Pero sabía que estaba allí de la misma manera que sabes cuando un ciervo te está mirando desde la maleza. El bosque se sentía extraño, demasiado silencioso en algunos lugares, demasiado activo en otros. Oí un cuervo graznar desde algún lugar al norte, 3 graznidos ásperos, y luego un silencio que se sentía como presión contra mis tímpanos. A la 1:15, llegamos al tramo donde el sendero subía hacia la cresta este. La pendiente era pronunciada, un ángulo de 30 grados en algunos lugares, y el tornado había abierto un camino recto a través de ella, dejando un corredor de destrucción a través de lo que debería haber sido un bosque denso. Teníamos que trepar por encima de árboles caídos cada pocos metros, y Darren respiraba con dificultad, el sudor empapando su camiseta a pesar de la temperatura moderada. Yo también lo estaba sintiendo. 11 años de trabajo como guarda forestal me mantenían en buena forma, pero esto era más esfuerzo físico del que había esperado. Me empezaban a doler las rodillas, especialmente la izquierda. Una vieja lesión de un accidente de senderismo en mis 20. Nada grave, pero se resentía cuando forzaba demasiado en terreno irregular. A mitad de la ladera encontré un árbol que había sido empujado, no derribado por el viento, empujado. El cepellón estaba fuera del suelo, sí, pero el árbol en sí, un roble blanco de unas 18 pulgadas de diámetro, yacía en un ángulo que no coincidía con la trayectoria del tornado. Y en la base, donde las raíces se habían arrancado, la tierra estaba comprimida en un patrón que parecía casi huellas de manos, grandes. Me arrodillé para examinarlas y Darren se acercó y preguntó qué estaba mirando. Le señalé las impresiones, hizo fotos, preguntó si creía que era por la tormenta. Dije que no lo sabía. Las impresiones eran demasiado claras, demasiado definidas. Las fuerzas de una tormenta no dejan marcas así. Pero, ¿qué otra cosa podía ser? Seguimos subiendo. El olor había vuelto, más fuerte que antes, concentrado en la parte alta de la ladera. Almizcle y podredumbre y ese toque de amoníaco que me hacía llorar los ojos. Darren se subió la camiseta por encima de la nariz. Dijo que sentía que iba a vomitar. Le dije que respirara por la boca, que siguiera moviéndose.
Estábamos cerca de la cresta. Una vez que la alcanzáramos, podríamos seguirla hacia el este hasta el final del tramo y empezar a volver. A la 1:40, coronamos la cresta. La vista debería haber sido hermosa. Las colinas de los Ozarks extendiéndose hacia el este, el valle del Buffalo River visible en la distancia, el verde primaveral cubriéndolo todo. Pero todo lo que podía ver era la devastación. El tornado había golpeado la cresta con especial dureza, reduciendo los árboles a tocones en algunos lugares, dejando una cicatriz de roca desnuda y madera rota que se extendía por millas. Y en medio de ella, quizás a 100 yardas al sur, vi algo que me hizo detenerme. Una estructura, no natural, una disposición de árboles rotos en forma de tipi, de unos 12 pies de altura, con ramas más pequeñas entretejidas entre las más grandes en un patrón demasiado deliberado para ser aleatorio. La estructura estaba situada al borde de la zona de daños, donde el bosque devastado se encontraba con la madera intacta, e incluso desde la distancia pude ver que era reciente. La madera no estaba desgastada por la intemperie. Algunas de las ramas todavía tenían hojas verdes. Darren también la vio. Preguntó qué era, si tal vez un senderista la había construido como refugio. Le dije que ningún senderista construiría algo de ese tamaño, que llevaría horas y una fuerza considerable posicionar árboles tan grandes. Preguntó si podría ser por la tormenta. Dije que no lo creía. La estructura era demasiado organizada, demasiado intencionada, y no era la única. A medida que mis ojos se acostumbraban a los patrones en la devastación, empecé a ver más de ellas, disposiciones más pequeñas, grupos de ramas apoyadas unas contra otras o apiladas de formas que sugerían una intención, casi como marcadores. Saqué mis prismáticos y me enfoqué en la gran estructura. El detalle se hizo más claro. Las ramas estaban recién rotas, algunas con savia aún visible. El patrón de tejido era complejo, casi arquitectónico, y en la base el suelo estaba removido, marcado con lo que podrían haber sido huellas, aunque no podía estar seguro desde esa distancia. Pensé en acercarme para verlo mejor, hacer fotos, documentarlo, pero algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. La sensación de ser observado se había intensificado desde que llegamos a la cresta. Mis instintos, perfeccionados por años de trabajo en territorio de depredadores, me gritaban que saliera de la zona. Le dije a Darren que teníamos que seguir moviéndonos. No discutió. Giramos hacia el este, nos mantuvimos en la cresta e intentamos poner distancia entre nosotros y las estructuras. Seguí mirando hacia atrás. La estructura en forma de tipi fue visible durante casi un cuarto de milla antes de que el terreno descendiera lo suficiente como para ocultarla. Cada vez que miraba, medio esperaba ver algo de pie cerca de ella, observándonos marchar. No había nada, pero la sensación no se desvaneció. El final este del sendero se suponía que estaba en un cruce con la Forest Road 1420, un camino de acceso de grava que conectaba con la carretera principal. Llegamos a las 2:30 y sentí una ola de alivio cuando vi el camino, una franja de civilización atravesando la naturaleza. Darren se sentó en una gran roca en el cruce. Bebió agua y preguntó si quería contactar por radio con la centralita antes de empezar a volver. Lo intenté. Seguía sin haber señal. La radio estaba completamente muerta, ni siquiera estática. Comprobé la batería. Carga completa. La apagué y la encendí, cambié de canal. Nada funcionó. Fallo del equipo, pensé. Daños por humedad del cruce del arroyo, tal vez. Le dije a Darren que lo informaríamos cuando volviéramos a la camioneta. Preguntó cuánto tardaríamos en volver. Calculé 4 horas si manteníamos un ritmo constante. Eso nos pondría de vuelta en el inicio del sendero alrededor de las 6:30, con mucha luz del día de sobra.
Los días de primavera en Arkansas significaban que el atardecer era alrededor de las 8. Estaríamos bien. Sugerí que tomáramos una ruta diferente de vuelta, rodeando hacia el norte por la cresta durante 1 milla más o menos antes de descender, solo para echar un vistazo a los daños desde un ángulo diferente. Darren dijo que prefería simplemente volver sobre nuestros pasos, salir de la zona lo más rápido posible. Entendía la sensación, pero el protocolo sugería que debíamos documentar la mayor parte posible de la zona de daños, y el bucle norte nos daría una mejor perspectiva. Le dije que solo añadiría 30 minutos. Aceptó a regañadientes. Empezamos a volver hacia el oeste a las 2:45. La ruta norte seguía la cresta a través de daños menos severos. El tornado había rozado esta sección en lugar de golpearla directamente, por lo que el bosque estaba más intacto, con solo árboles caídos dispersos y un dosel raleado. Debería habernos parecido más seguro. No fue así. El silencio era opresivo. Ni pájaros, ni ardillas, ni insectos, solo nuestros pasos, nuestra respiración y el crujido ocasional de los árboles asentándose. Darren también lo notó. Comentó lo silencioso que estaba. Preguntó si creía que la fauna todavía estaba desplazada por la tormenta. Dije que probablemente, pero nunca había experimentado un silencio como este, ni siquiera inmediatamente después de grandes eventos climáticos. Los bosques se recuperan rápido. Los animales regresan en cuestión de días. Esto se sentía abandonado. A las 3:10, encontramos la primera piedra. Estaba en medio del sendero. Un trozo de piedra caliza del tamaño de una pelota de softball, cubierto de musgo por un lado, recién roto por el otro. No había una fuente obvia cerca. La roca expuesta más cercana estaba a 15 pies del sendero, y era imposible que la piedra hubiera rodado hasta allí de forma natural. Darren la rodeó. Dijo que tal vez otro senderista había pasado, la había movido por alguna razón, pero no había otras señales de paso humano, ni huellas, ni vegetación removida. Solo la piedra, colocada precisamente en nuestro camino. 50 yardas más adelante encontramos otra, luego otra. 5 piedras en total espaciadas a intervalos que parecían demasiado regulares para ser una coincidencia, cada una más grande que la anterior. La quinta era una losa de piedra caliza de unas 20 libras, colocada en una sección plana del sendero donde era absolutamente imposible que hubiera caído de forma natural. La fotografié con mi cámara corporal. Anoté el patrón en mi registro de sendero. Darren preguntó si creía que alguien nos estaba tomando el pelo. No respondí porque no tenía una buena respuesta. ¿Quién transportaría piedras a un sendero remoto en medio de una zona de daños por tornado solo para fastidiar a los guardas forestales? ¿Y cómo habrían sabido que estaríamos aquí hoy? Las piedras cesaron después de la quinta, pero la sensación de ser observado se intensificó. Seguía oyendo pequeños ruidos del bosque a ambos lados del sendero, ramas rompiéndose, hojas susurrando, movimiento que sonaba demasiado grande para ser ardillas o pájaros, pero demasiado silencioso para ser ciervos. Cada vez que me giraba para mirar, no veía nada. Darren también lo oía. Empezó a caminar más rápido, casi trotando en algunos tramos, y tuve que decirle que redujera la velocidad, que conservara energía, que aún nos quedaban horas. A las 3:40, la ladera a nuestra izquierda empezó a temblar. No el suelo, solo la ladera. Un grupo de árboles pequeños, quizás 8 o 10 de ellos, árboles jóvenes y robles que habían sobrevivido al tornado, sacudiéndose violentamente como si algo masivo estuviera empujando a través de ellos o sacudiéndolos deliberadamente. El movimiento era coordinado, todos los árboles moviéndose a la vez, y podía oír el susurro de las hojas y el crujido de las ramas, pero no podía ver qué lo estaba causando.
Darren dejó de caminar, me agarró del brazo y señaló los árboles. Le dije que mantuviera la calma, que siguiera moviéndose. Los osos negros a veces sacuden los árboles para derribar nueces o establecer su territorio. Probablemente era solo un oso, pero la sacudida era demasiado violenta, demasiado sostenida. Duró 15 segundos. Luego se detuvo bruscamente y el silencio que siguió fue absoluto. Empezamos a movernos de nuevo, más rápido ahora, y saqué mi spray para osos de su funda en el cinturón. El bote estaba lleno, presurizado, clasificado para detener a un grizzly en carga a 15 pies. Nunca había tenido que usarlo en 11 años de trabajo como guarda forestal. Esperaba no necesitarlo ahora. Darren preguntó si tenía un arma. Le dije que los guardas forestales de este distrito no llevaban armas de fuego, solo spray y contacto por radio con la policía si era necesario. Preguntó qué haríamos si nos encontrábamos con un oso. Le dije que haríamos ruido, pareceríamos más grandes, retrocederíamos lentamente. Protocolo estándar para encuentros con osos. No pareció tranquilizado. La sacudida de los árboles se repitió a las 4:05, esta vez a ambos lados del sendero simultáneamente. Los árboles se movieron en oleadas, desde la parte alta de la ladera hacia el sendero, como si algo estuviera descendiendo a través de ellos. Me detuve. Giré en círculo intentando ver qué lo estaba causando. Nada. Solo árboles en movimiento y ese sonido violento, deliberado e increíblemente fuerte. Luego se detuvo. Entonces oí una respiración. No la respiración de Darren, no la mía. Algo más, profunda, rítmica, de sonido húmedo. Provenía de la ladera, quizás a 30 pies de distancia. Forcé la vista contra las sombras, contra la confusión de patrones de madera rota y árboles en pie, y por un segundo creí ver algo, una forma, oscura, masiva, detrás de un grupo de árboles caídos agachada, observando. Luego desapareció, o quizás nunca estuvo allí, y me quedé mirando las sombras e intentando convencerme de que lo había imaginado. Darren preguntó si había visto algo. Le dije que no lo sabía. Preguntó si debíamos abandonar el sendero, tomar una ruta diferente. Le dije que no, que permanecer en el sendero era más seguro, más fácil de navegar, más rápido. Necesitábamos seguir moviéndonos, volver a la camioneta, informar de los fallos del equipo y las señales inusuales que habíamos encontrado. Ese era el plan. Lógico. Práctico. Me aferré a él como a un salvavidas. El descenso de vuelta hacia Dry Creek comenzó a las 4:20. La pendiente era pronunciada, traicionera, con rocas sueltas y hojas resbaladizas, y tuvimos que avanzar con cuidado para evitar caernos. Mi rodilla izquierda me latía ahora. Cada paso enviaba una punzada de dolor por mi pierna y la estaba favoreciendo sin darme cuenta, desplazando mi peso hacia el lado derecho. Darren iba unos 10 pies por delante de mí, moviéndose con paso firme, y le dije que redujera la velocidad, que esperara. Lo hizo. Se volvió para mirarme y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien, solo mi vieja lesión de rodilla que se resentía, nada grave. Sigue moviéndote. Fue entonces cuando oí los pasos. Detrás de mí, pesados, deliberados, crujiendo hojas y rompiendo pequeñas ramas. Me di la vuelta de golpe, con el corazón martillando, y no vi nada. El sendero estaba vacío, pero el sonido no cesó. Se desplazó, se movió hacia la izquierda, hacia la línea de árboles siguiéndonos el paso. Podía oírlo claramente ahora, pisadas distintas, el peso comprimiendo el suelo del bosque, moviéndose a la misma velocidad que nosotros. Algo nos estaba siguiendo. Llamé a Darren, le dije que se detuviera. Lo hizo. Preguntó qué pasaba. Le dije que escuchara. Ambos nos quedamos allí, en silencio, y los pasos también se detuvieron. 10 segundos de silencio absoluto. Luego comenzaron de nuevo,
más cerca ahora, quizás a 20 pies a nuestra izquierda, moviéndose a través de los escombros del tornado con una gracia que no se correspondía con el ruido que hacía. Pude oír su respiración de nuevo, profunda y constante, y por debajo un sonido bajo, casi un estruendo, demasiado profundo para ser un gruñido, pero demasiado intencionado para ser otra cosa. El rostro de Darren se había puesto pálido. Preguntó qué debíamos hacer. Le dije que teníamos que llegar al arroyo, cruzarlo, poner agua entre nosotros y lo que fuera que nos seguía. Me quité la mochila, saqué mi silbato y soplé 3 pitidos agudos. Señal de socorro estándar. El sonido resonó por el valle y nos llegó distorsionado. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego oí movimiento de nuevo, más rápido esta vez, rodeándonos, adelantándose. Intentaba cortarnos el paso. Le dije a Darren que se moviera, ya. Corrimos a medias por la ladera, tropezando con raíces y rocas, y podía sentir mi rodilla gritando con cada impacto, pero no reduje la velocidad. Los pasos no seguían el ritmo, a veces cerca, a veces distantes, siempre ahí. En un momento dado oí un sonido como una tos o un ladrido, profundo y gutural, y provenía directamente de delante de nosotros, ladera abajo, exactamente hacia donde nos dirigíamos. Nos detuvimos, cambiamos de dirección, nos desviamos hacia el sur, hacia una sección diferente del arroyo. Los pasos nos siguieron. Llegamos a Dry Creek a las 4:48. Lo sé porque miré mi reloj. Un impulso automático de registrar la hora incluso mientras escaneaba la línea de árboles en busca de amenazas. El agua seguía corriendo alta, las mismas 6 pulgadas sobre el vado rocoso, y entré sin dudarlo. El frío golpeó mis pies como una descarga eléctrica. Darren me siguió, chapoteando, y llegamos a la otra orilla y trepamos a terreno más alto. Me di la vuelta. Miré al otro lado del arroyo, al bosque que acabábamos de dejar. Movimiento. Algo grande moviéndose detrás de un roble caído, oscuro contra las sombras, allí y luego no allí. Levanté mi spray para osos con el dedo en el gatillo. No apareció nada. El bosque estaba en calma. Darren preguntó si se había ido. Dije que no lo sabía. Teníamos que seguir moviéndonos. El inicio del sendero todavía estaba a 3 millas. Estábamos perdiendo la luz del día y mi radio estaba muerta. La probé de nuevo de todos modos. Nada. Darren probó su móvil. Sin cobertura y la batería había bajado al 40%. Preguntó cómo era posible, apenas lo había usado. Le dije que el frío y la altitud podían agotar las baterías, que no se preocupara por eso. Pero yo estaba preocupado. Mi GPS estaba al 15%. La cámara corporal se había apagado por completo. La encendí de nuevo y se apagó inmediatamente. Fallo del equipo, todo, concentrado en el lapso de unas pocas horas. Eso no era normal. Empezamos a movernos hacia el oeste por el sendero, de vuelta hacia el punto de partida, y por primera vez ese día me permití pensar la palabra que había estado evitando. Pie grande, Sasquatch, el críptido que supuestamente vagaba por los Ozarks y el noroeste del Pacífico y por todas partes, avistado por cazadores, senderistas y gente que debería haber tenido más criterio. Nunca había creído en ello. Había oído las historias, claro, todo el mundo en el servicio de parques las había oído, pero siempre las había descartado como identificaciones erróneas, encuentros con osos exagerados hasta convertirlos en algo más sensacionalista. Pero las huellas junto al arroyo, el ciervo en el árbol, las estructuras en la cresta, el comportamiento de acecho, el tamaño de lo que fuera que se movía por el bosque a nuestro alrededor, encajaba. No quería que encajara, quería una explicación racional, pero las piezas se estaban uniendo en una imagen que no podía ignorar. No le dije nada a Darren. Ya estaba bastante asustado. No dejaba de mirar por encima del hombro.
sobresaltándose con cada sonido, y su respiración tenía la cualidad superficial y rápida de alguien al borde del pánico. Le dije que se concentrara en el sendero, que vigilara dónde pisaba, que estaríamos bien. No lo creía, pero lo dije de todos modos. A las 5:10, entramos en la peor sección de daños por el tornado, el tramo de 1 milla donde el sendero había desaparecido por completo y nos habíamos desviado esa mañana. El sol estaba más bajo ahora. La luz se filtraba a través del dosel roto en rayos dorados que deberían haber sido hermosos, pero que solo hacían las sombras más profundas y difíciles de interpretar. Saqué mi linterna frontal, aunque todavía no la necesitábamos. Comprobé las pilas. Agotadas, pilas nuevas, agotadas. La linterna de Darren estaba igual. Se rió cuando la probó, un sonido quebradizo que no tenía nada que ver con el humor, y dijo que estábamos malditos. Le dije que ahorrara la batería de su móvil, que podríamos necesitarla para tener luz más tarde. El olor nos golpeó de nuevo mientras nos movíamos por el campo de escombros. Almizcle y podredumbre concentrados en bolsas que me hacían llorar los ojos. Oí a Darren tener una arcada, escupir. Respiré por la boca e intenté ignorarlo. El olor significaba proximidad. Lo que fuera que lo producía estaba cerca. Escaneé la línea de árboles, la madera rota, los cepellones y las copas enmarañadas, buscando formas, movimiento, cualquier cosa. A las 5:25 encontramos las marcas de arañazos. Estaban en un árbol que de alguna manera había sobrevivido al tornado. Un gran roble que se erigía solo en un claro de devastación. La corteza había sido arrancada en líneas verticales, surcos que penetraban profundamente en la madera, muy espaciados y en lo alto, a 7 pies en el punto más bajo. Frescos, la madera de debajo era pálida y supuraba savia. Me acerqué al árbol, toqué uno de los surcos. El espaciado era consistente con dedos o garras, 5 marcas paralelas repetidas en un patrón que parecía casi una exhibición territorial. Darren lo fotografió con su móvil. Preguntó qué podía llegar tan alto. Le dije que un oso de pie sobre sus patas traseras podría hacerlo. Preguntó si yo lo creía. Dije que estaba intentando creerlo. La sacudida de los árboles comenzó de nuevo justo después de que dejáramos el roble marcado. Esta vez fue diferente, coordinada, intencionada, una línea de árboles sacudiéndose en secuencia uno tras otro, de norte a sur, flanqueando nuestra posición. Luego otra línea de sur a norte, luego una sacudida simultánea a ambos lados del sendero, lo suficientemente fuerte como para sentir las vibraciones en mi pecho. Duró 30 segundos. Una exhibición de poder y presencia, y luego se detuvo de golpe. El silencio posterior fue roto por un sonido que nunca antes había oído. Una vocalización, profunda, resonante, comenzando bajo como un gruñido y elevándose hasta algo entre un aullido y un grito. Provenía directamente de delante de nosotros, quizás a 50 yardas sendero arriba. Luego llamadas de respuesta desde ambos lados, diferentes tonos, superpuestas. No eran humanas, no eran nada que yo reconociera. Y nos rodeaban. Darren dijo que teníamos que salir del sendero, escondernos, esperar a que pasara. Le dije que no, que moverse era mejor, que quedarse quietos nos convertía en blancos. Teníamos que llegar a la camioneta, salir de la naturaleza, pedir ayuda. Discutió conmigo, dijo que nunca lo lograríamos, que lo que fuera que estaba ahí fuera nos atraparía. Le dije que no teníamos elección. La luz se estaba desvaneciendo. Nos quedaban 2 millas. Podríamos lograrlo si nos movíamos rápido y manteníamos la calma. Empezamos a correr. No sé si fue la decisión correcta. En retrospectiva, correr probablemente desencadenó el instinto de persecución. Pero en ese momento,
con esas vocalizaciones resonando por el bosque y los árboles sacudiéndose a nuestro alrededor y el olor tan fuerte que podía saborearlo. Correr parecía la única opción. Corrimos a través del campo de escombros, saltando sobre troncos, arrastrándonos bajo árboles colgantes, abriéndonos paso entre enredos de ramas rotas. Mi rodilla estaba en llamas. Cada paso se sentía como si alguien me clavara una púa en la articulación. Lo ignoré. Darren iba por delante de mí, moviéndose más rápido, las piernas más jóvenes y el pánico le daban una velocidad que yo no podía igualar. Le grité que redujera la velocidad, que nos mantuviéramos juntos, pero no escuchó o no me oyó. A las 5:40 algo nos lanzó una piedra. Primero oí el silbido, ese sonido que hace un objeto grande al cortar el aire, y luego el impacto. La piedra golpeó un árbol junto a la cabeza de Darren, un trozo de piedra caliza del tamaño de un pomelo, y golpeó con fuerza suficiente para incrustarse en la corteza. Darren gritó, tropezó, casi se cayó. Otra piedra vino de la dirección opuesta, golpeó el suelo entre nosotros, rebotó hacia la línea de árboles. Luego una andanada, 5, 6, 7 piedras lanzadas desde múltiples direcciones con una precisión que no parecía aleatoria. Intentaban acorralarnos, sacarnos del sendero. Tiré de Darren de vuelta hacia el sendero, le dije que se mantuviera agachado, que siguiera moviéndose. Lo hicimos encorvados, con los brazos en alto para protegernos la cabeza, y las piedras siguieron llegando. Una golpeó mi mochila lo suficientemente fuerte como para sentirla a través del acolchado. Otra rozó el hombro de Darren, le rasgó la camiseta. Estaba llorando ahora, jadeando, diciendo que íbamos a morir. Le dije que se callara y corriera. Corrimos. El lanzamiento de piedras cesó tan bruscamente como había comenzado, pero la persecución no. Podía oírlo detrás de nosotros, abriéndose paso a través del bosque, múltiples fuentes de ruido manteniendo el ritmo. Aún no intentaban atraparnos, solo nos seguían. Eché un vistazo atrás y vi movimiento, formas oscuras contra el crepúsculo, bajas y increíblemente grandes. Mi cerebro se negó a procesarlo, no podía procesarlo. Me concentré en el sendero que tenía por delante, en poner un pie delante del otro, en mantener a Darren a la vista. Salimos del campo de escombros a las 6:05. El sendero estaba más intacto aquí, más fácil de navegar, y aceleramos. Los sonidos de la persecución se desvanecieron, o quizás lo que fuera que nos perseguía se había detenido, satisfecho con habernos ahuyentado. Me permití creer eso durante unos 30 segundos. Entonces oí los pasos de nuevo, más cerca ahora, viniendo directamente de detrás, y eran rápidos, demasiado rápidos, acortando la distancia. Giré la cabeza para mirar hacia atrás y algo me golpeó. No sé exactamente qué pasó. Sentí un impacto en la parte posterior de mi rodilla izquierda, bajo, como si alguien hubiera golpeado la articulación por detrás con un bate de béisbol. Mi pierna se dobló. La rodilla se dobló hacia atrás, hiperextendida más allá de su rango natural, y sentí cómo las cosas en su interior se desgarraban con una sensación que iba más allá del dolor, hacia algo frío y final. Caí con fuerza, de bruces contra el suelo, deslizándome entre hojas y barro. Mi mochila se soltó y salió rodando. Intenté gritar, pero no pude tomar suficiente aire. Darren gritaba mi nombre. Podía oírlo, pero no responder. Rodé sobre mi espalda. Me miré la pierna. Mi rodilla izquierda estaba doblada en un ángulo que no era correcto. La hinchazón ya era visible a través de mis pantalones. Intenté moverla y una agonía blanca inundó mi visión. Algo estaba roto, varias cosas. Ligamentos desgarrados, quizás daño óseo, no podía saberlo. No podía ponerme de pie, no podía caminar. Estaba en el suelo. Y entonces lo vi, a 20 pies de distancia, moviéndose entre los árboles al borde del sendero. Una forma.
masiva. 8 pies de altura como mínimo, quizás más, hombros más anchos que los de cualquier humano, cubierto de pelo oscuro que captaba la luz moribunda. Se movía sobre 2 piernas, encorvado, con los brazos más largos de lo que deberían ser, y se movía rápido, más rápido de lo que debería moverse algo de ese tamaño. Lo vi durante quizás 3 segundos mientras cruzaba un claro en la arboleda, alejándose del sendero, y luego desapareció. Se esfumó en un cedral con una gracia que parecía imposible para algo tan grande. El olor persistía, almizcle, amoníaco y podredumbre, lo suficientemente denso como para ahogar. Yacía allí entre las hojas, incapaz de moverme, mirando fijamente el cedral donde había desaparecido, y mi cerebro finalmente aceptó lo que había estado negando todo el día. Eso era real, esa cosa era real, y me había golpeado deliberadamente por detrás con fuerza suficiente para destrozarme la rodilla, no para matarme. Podría haberme matado fácilmente si hubiera querido. Me estaba ahuyentando, haciéndome abandonar su territorio, enviando un mensaje. Darren llegó hasta mí, se arrodilló y me preguntó si estaba bien, qué había pasado, si me había caído. Le dije que algo me había golpeado, que lo había visto. Preguntó qué había visto. No pude responder. Estaba temblando. El shock empezaba a hacer efecto. El dolor de mi rodilla se irradiaba por mi pierna hasta mi columna. Darren sacó su móvil, intentó pedir ayuda. Sin cobertura. Lo intentó de nuevo. Nada. Preguntó si podía caminar. Le dije que no. Preguntó qué debíamos hacer. Le dije que corriera, que llegara al inicio del sendero, que buscara ayuda. Yo esperaría aquí. Dijo que no me iba a dejar, que encontraríamos una solución juntos. Le dije que si no se iba ahora, ambos moriríamos aquí cuando se pusiera el sol, y lo que fuera esa cosa decidiera volver. Dudó, miró el bosque que se oscurecía a nuestro alrededor, miró mi pierna. Pude verle hacer los cálculos. Sabía que yo tenía razón. Me dejó su botella de agua. Me dijo que me quedara quieto. Dijo que volvería con ayuda lo más rápido posible. Luego corrió. Lo vi desaparecer sendero arriba. Escuché sus pasos desvanecerse y entonces me quedé solo. El bosque a mi alrededor estaba en completo silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo mi respiración y el trueno de mi pulso en mis oídos. Intenté mover mi pierna, ver si podía entablillarla con algo, pero el dolor era demasiado intenso. Me conformé con ponerme en una posición sentada contra un árbol, lo que me daba una vista del sendero en ambas direcciones. Luego esperé. El sol se puso a las 6:40. La temperatura bajó rápidamente. Llevaba una camiseta de manga larga y mi chaleco de trabajo no era suficiente aislamiento para una noche con temperaturas de unos 5 grados. Mi pierna se había hinchado al doble de su tamaño normal. Podía sentir la articulación crujir cuando cambiaba de posición. Fragmentos de hueso o cartílago desgarrado, no lo sabía. Saqué mi móvil. Comprobé la cobertura una vez más. Nada. La batería estaba al 12%. Lo apagué para conservar energía. A las 7:15, oí movimiento en el bosque a mi izquierda. Lento, deliberado, algo grande abriéndose paso entre la maleza. Forcé la vista contra la oscuridad, pero no pude ver nada. El movimiento se detuvo. Oí una respiración, profunda, húmeda, cerca. Luego se movió de nuevo, rodeando mi posición, manteniéndose justo fuera de la vista. Sabía que estaba herido. Sabía que no podía correr. Estaba decidiendo si yo era una amenaza. Saqué mi spray para osos. Lo mantuve listo, con el dedo en el gatillo. El bote parecía pequeño e inadecuado contra lo que fuera que estaba ahí fuera. Esperé. El movimiento continuó durante otros 5 minutos, un lento circuito alrededor de mi posición, y luego se detuvo. Silencio. Conté hasta 60. Nada. Lo que fuera se había ido.
O estaba esperando, no podía saberlo. A las 8:05 vi luces a través de los árboles. Linternas. Múltiples haces de luz moviéndose rápidamente por el sendero desde la dirección del punto de partida. Oí voces. Darren llamándome por mi nombre. Intenté gritar, pero mi voz salió débil y ronca. Usé mi silbato en su lugar. 3 pitidos y las luces cambiaron de dirección, vinieron hacia mí. Darren llegó con otras 2 personas. Una mujer que no reconocí de unos 30 y tantos años, vestida con ropa de senderismo y llevando un botiquín de primeros auxilios, y un hombre de unos 50 años con un parche del sheriff del condado en su chaqueta. Se arrodillaron a mi lado. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que me había caído, que me había lesionado la rodilla y que no podía caminar. La mujer, que se presentó como paramédica del equipo voluntario de búsqueda y rescate, examinó mi pierna y dijo que parecía una hiperextensión grave con posibles desgarros de ligamentos. Me preguntó si me había golpeado la cabeza. Dije que no. Me preguntó si sentía náuseas o mareos. Dije que no. Empezó a preparar una férula. El sheriff preguntó qué hacía aquí. Le dije que estaba evaluando los daños del tornado, trabajo de rutina de un guarda forestal. Me preguntó si había visto algo inusual. Dudé. Darren me estaba mirando con los ojos muy abiertos y pude ver la pregunta en su rostro. ¿Iba a contárselo? Pensé en las huellas, las estructuras, el acecho, la cosa que había visto desaparecer en el cedral. Pensé en cómo sonaría. Pensé en mi carrera, mi reputación, 11 años de credibilidad. Le dije al sheriff que no, nada inusual, solo mala suerte y mal terreno. Me entablillaron y me pusieron en una camilla portátil que el equipo de búsqueda y rescate había traído. El transporte duró 2 horas. 4 miembros del equipo se turnaron, 2 en la camilla a la vez, abriéndose paso por el sendero con linternas. Mi rodilla latía con cada paso que daban. Apreté los dientes. Intenté no hacer ruido, fracasé. La paramédica no dejaba de revisarme, preguntando si necesitaba más analgésicos. Acepté lo que me ofreció. Apenas alivió el dolor. Llegamos al inicio del sendero a las 10:20. Una ambulancia estaba esperando, las luces parpadeando en rojo y blanco sobre el aparcamiento. Me subieron, me pusieron una vía intravenosa y me hicieron preguntas que respondí automáticamente. Nombre, edad, historial médico. ¿Qué pasó? Les dije que resbalé con hojas mojadas, que me hiperextendí la rodilla al intentar no caerme. Lo aceptaron. ¿Por qué no lo harían? Era una explicación razonable. Guarda forestal herido en un sendero difícil durante una evaluación de daños. Pasa todo el tiempo. El hospital de Harrison confirmó múltiples desgarros de ligamentos, incluyendo una rotura completa del ligamento cruzado posterior y desgarros parciales de los ligamentos colaterales medial y lateral. La traumatóloga, la doctora Kimberly Chen, dijo que el patrón de la lesión era inusual. Las hiperextensiones tan graves se veían típicamente en traumatismos de alto impacto, accidentes de coche o lesiones deportivas con una fuerza extrema. Me preguntó de nuevo qué había pasado. Le dije que me había caído. Parecía escéptica, pero no insistió. Programaron la cirugía para 2 días después. Reconstrucción del LCP, reparación de los ligamentos colaterales, fisioterapia intensiva después. La doctora Chen dijo que probablemente volvería a caminar con una cojera mínima si era diligente con la rehabilitación. Probablemente, no definitivamente. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Presenté mi informe del incidente desde la cama del hospital. Guarda forestal Gregory Nash, herido durante la evaluación de daños por tornado en la red de senderos de Boxley a Irby. Resbaló en terreno húmedo e hiperextendió la rodilla izquierda.
evacuado por el equipo de búsqueda y rescate, transportado al North Arkansas Regional Medical Center. Lenguaje estándar, fáctico, incompleto. Adjunté los datos del GPS de mi dispositivo averiado, las fotos que Darren había tomado de los daños del sendero, mis notas del registro. Omití las huellas, las estructuras, el acecho, el lanzamiento de piedras, la cosa en el cedral. Escribí fallo del equipo junto a las notas sobre el agotamiento de la batería de la radio y el GPS. Lo firmé electrónicamente y se lo envié a Karen Milhouse. Me llamó esa noche. Me preguntó cómo estaba. Dijo que lamentaba la lesión. Me preguntó si necesitaba algo. Dije que estaba bien, solo mala suerte. Dijo que había revisado mi informe, que parecía claro, pero que quería aclarar algunas cosas. Me preguntó sobre los fallos del equipo. Le dije que no sabía qué los había causado, que el equipo había estado funcionando normalmente esa mañana. Me preguntó si había encontrado alguna fauna salvaje. Dije que no. Me preguntó si había habido algo inusual ese día, algo que quisiera añadir al informe. Le dije que no. Hizo una pausa. Luego dijo, «Vale, que te mejores. Hablaremos cuando vuelvas a estar en pie». 2 días después, me llamó un perito de la Junta de Compensación Laboral. Dijo que necesitaba repasar mi incidente para la tramitación de la reclamación. Le di la misma historia. Me caí. Hiperextensión de rodilla, lesión de sendero estándar. Preguntó por testigos. Le dije que Darren Oaks había estado conmigo, pero que iba por delante en el sendero cuando me caí, que no vio lo que pasó. El perito dijo que necesitaría entrevistar a Darren. Dije que de acuerdo. Darren me llamó esa noche. Dijo que el perito le había hecho preguntas detalladas sobre el día, sobre lo que había visto, sobre si mi historia coincidía con su recuerdo. Darren me preguntó qué debía decir. Le dije que dijera la verdad. Preguntó qué verdad. No respondí durante un buen rato. Luego le dije que dijera que me resbalé y caí, que me encontró herido en el sendero, que nos habíamos encontrado con los peligros normales de un sendero y que yo había tenido mala suerte. Preguntó si estaba seguro. Dije que sí. Dijo que vale, pero no sonaba convencido. La cirugía fue bien. La doctora Chen reconstruyó mi rodilla con tejido de donante y material quirúrgico que haría sonar los detectores de metales el resto de mi vida. La fisioterapia fue brutal. 6 meses de progreso incremental, aprendiendo a caminar de nuevo sin que la pierna cediera, fortaleciendo los músculos que se habían atrofiado durante la recuperación. Hice todo lo que me dijeron. Fui diligente, fui determinado, y al final caminaba con cojera. No grave, pero permanente. Mi rodilla izquierda nunca volvería a ser la misma. La Junta de Compensación Laboral aprobó mi reclamación con modificaciones. El informe final describía mi lesión como un resbalón y caída en terreno irregular durante una evaluación rutinaria de sendero. Ninguna mención a los fallos del equipo, ninguna mención a las señales inusuales que habíamos documentado, ninguna mención a nada que no encajara en la narrativa de un simple accidente. Recibí cobertura médica completa y una sustitución parcial del salario durante mi recuperación. El caso se cerró. 3 semanas después de la cirugía, me llamó una periodista del periódico de Fayetteville. Dijo que había oído rumores sobre actividad inusual en la zona de Boxley Valley en la época de mi lesión, que estaba investigando informes de posibles encuentros con fauna salvaje. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ella. Le pregunté quién le había dado mi nombre. Dijo que no podía revelar sus fuentes. Le pregunté qué tipo de fauna estaba investigando. Dudó. Luego dijo que había habido informes históricos de grandes animales bípedos en los Ozarks, que estaba investigando si los recientes daños por tornados podrían haber desplazado poblaciones de especies raras o desconocidas. Le dije que no sabía nada de eso.
Me preguntó si había encontrado algo inusual el 19 de abril. Dije que no. Me preguntó si estaba seguro. Dije que sí. Me dio las gracias y colgó. Nunca vi el artículo. Nunca lo publicó. Revisé la web del periódico durante semanas. Busqué su firma, no encontré nada. O no consiguió que le aprobaran el artículo. O no encontró suficientes fuentes para corroborarlo. O alguien la convenció para que lo dejara. No lo sé. No la volví a llamar para preguntar. Volví al trabajo en noviembre, con tareas ligeras, solo administrativas. Karen me asignó al centro de visitantes de Tyler Bend para contestar teléfonos, procesar permisos y ayudar a los turistas a planificar sus viajes. Se acabó el trabajo de campo. Se acabaron las evaluaciones de senderos. Se acabó pasar largos periodos en la naturaleza. Mi rodilla no lo soportaría, dijo el médico. Demasiado riesgo de volver a lesionarme. Acepté el nuevo destino sin discutir. Una parte de mí se sintió aliviada, otra parte se sintió como un cobarde. Darren dejó el servicio de parques ese verano. Aceptó un trabajo en una empresa de consultoría forestal en Little Rock y se mudó lejos de los Ozarks. Me llamó una vez antes de irse. Me preguntó si alguna vez pensaba en lo que realmente pasó ese día. Le dije que intentaba no hacerlo. Dijo que tenía pesadillas, que todavía oía esas vocalizaciones en sueños, que ya no podía ir de excursión sin sentir que algo le observaba. Le dije que se pasaría con el tiempo. Dijo que esperaba que yo tuviera razón. No hemos vuelto a hablar desde entonces. En diciembre me trasladaron al centro de visitantes de Branson, Missouri, justo al otro lado de la frontera de Arkansas. Mejor horario, mayor visibilidad, un ascenso, técnicamente, aunque se sintió más como ser apartado. Lo acepté. Me mudé a un apartamento con vistas al lago Taneycomo. Empecé mi nueva rutina. 5 días a la semana respondiendo a las mismas preguntas sobre el estado de los senderos, las regulaciones de acampada y los mejores lugares para ver los colores del otoño. La gente a veces pregunta por mi cojera. Les digo que tuve un accidente de senderismo, que me lesioné la rodilla, nada dramático. Asienten, se compadecen y pasan a preguntar sobre permisos para descensos en canoa o reservas de cabañas. La mentira sale fácil ahora. La he contado tantas veces que casi me la creo. A veces pienso en volver, no a Boxley Valley, sino a algún lugar de los Ozarks, algún lugar remoto con una cámara y equipo de grabación adecuado y un plan para documentar lo que vi, demostrarlo, hacer que me crean. Pero nunca lo hago. La Junta de Compensación tiene mi declaración oficial. El hospital tiene mis informes médicos. El servicio de parques tiene mi informe del incidente. Todo apunta a un simple accidente. Un guarda forestal que resbaló, se cayó y tuvo mala suerte. Cambiar mi historia ahora significaría admitir que mentí. Significaría perder mi trabajo, mi credibilidad, quizás mi pensión. ¿Y para qué? Para añadir mi nombre a la lista de gente a la que nadie cree. Para convertirme en otro loco con una historia sobre pie grande. Me duele la rodilla cuando cambia el tiempo. El tejido cicatricial se tensa, el material quirúrgico se siente como hielo bajo mi piel, y los días malos ando con bastón. La gente ve el bastón y hace suposiciones. Vieja lesión, accidente de sendero, riesgo laboral para un guarda forestal. No se equivocan, simplemente no tienen toda la razón. Todavía tengo las fotos que Darren tomó ese día, las huellas junto a Dry Creek, el árbol marcado, el campo de escombros, todo guardado en mi portátil personal en una carpeta que nunca abro. He pensado en borrarlas 100 veces. Nunca lo hago. Son pruebas, aunque nadie quiera mirarlas. La prueba de que algo pasó, aunque yo sea el único que sepa el qué. El mes pasado recibí una llamada de un biólogo de la Universidad de Arkansas.
Había oído que yo había trabajado en el interior del Buffalo River durante años y quería preguntarme sobre las poblaciones de grandes mamíferos en zonas remotas, si alguna vez había observado comportamientos territoriales inusuales o vocalizaciones que no coincidieran con especies conocidas. Le dije que no. Dijo que estaba estudiando posibles áreas de hábitat para megafauna no documentada en los Ozarks, que había informes históricos que se remontaban a décadas y que sugerían que algo interesante podría estar viviendo en las secciones más aisladas. Me preguntó si estaría dispuesto a revisar algunas grabaciones de audio, a ver si algo me sonaba familiar. Le dije que estaba ocupado, que no podía ayudarle. Me dio su número por si cambiaba de opinión. Lo borré. Pienso en el 19 de abril todos los días. El olor, las vocalizaciones, la forma en que los árboles se sacudían como si algo intentara intimidarnos para que nos fuéramos. La sombra desapareciendo en el cedral, con los hombros más altos que mi cabeza, moviéndose más rápido de lo que debería moverse algo de ese tamaño. El impacto en mi rodilla, la fría finalidad de los ligamentos desgarrándose, la certeza de que no podía correr, no podía escapar, no podía hacer nada más que esperar y desear que no volviera. Pienso en lo que podría haber hecho si hubiera querido matarme. Pienso en por qué no lo hizo. La gente me pregunta si echo de menos el trabajo de campo. Les digo que no. Les digo que estoy contento con mi puesto actual, que el centro de visitantes es un buen lugar, que de todos modos mi rodilla ya no aguantaría largas caminatas. Todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que tengo miedo. Miedo de volver a adentrarme en el bosque profundo. Miedo de encontrar huellas que no coincidan con ningún animal conocido. Miedo de oler ese hedor a almizcle y podredumbre que todavía puedo recordar perfectamente 18 meses después. Miedo de volver a verlo, y quizás a un nivel que no quiero examinar demasiado de cerca. Miedo de lo que significa que algo así exista y nadie quiera reconocerlo. La Junta de Compensación clasificó mi lesión como un resbalón y caída. Los informes del hospital dicen hiperextensión con daño de ligamentos. El expediente del Servicio de Parques dice accidente rutinario durante la evaluación de daños por tormenta. Cada uno tiene su versión. Cada uno tiene su verdad. La mía es diferente. La mía está guardada en una carpeta de fotos que nadie verá y en un recuerdo que no puedo olvidar y en una cojera que me recuerda cada día que algunas cosas son reales aunque nadie las crea. Ahora dirijo un centro de visitantes. Respondo preguntas sobre senderos que nunca volveré a recorrer. Le hablo a la gente de la belleza de los Ozarks, de la fauna que podrían ver, de los protocolos de seguridad para encuentros con osos. No menciono que hay algo más ahí fuera, algo más grande que un oso. Algo que deja huellas de 18 pulgadas y lanza piedras y golpea lo suficientemente fuerte como para destruir una articulación de la rodilla de un solo golpe. No menciono que es territorial e inteligente y consciente de las cámaras y las radios. No menciono que me expulsó de su bosque con una precisión calculada, hiriéndome lo suficiente como para asegurarse de que no volvería, pero sin matarme porque no lo necesitaba. No menciono nada de eso, solo sonrío, entrego mapas y deseo a la gente un viaje seguro. Mi rodilla nunca sanará por completo. La doctora Chen me lo dijo desde el principio. El daño era demasiado severo, las fuerzas demasiado extremas. Caminaré con cojera el resto de mi vida. La fisioterapia puede mejorarlo, fortalecer los músculos de apoyo, reducir el dolor. Pero la articulación en sí siempre estará comprometida, siempre inestable, siempre un recordatorio. La gente ve el bastón y hace ruidos de compasión. Accidente de senderismo, dicen, asintiendo como si lo entendieran. Debió de ser una mala caída,
Estoy de acuerdo con ellos. Sí, una mala caída. Terreno irregular. Simplemente tuve mala suerte. Y los veo aceptarlo, archivarlo, pasar a su siguiente pregunta sobre la disponibilidad de los campings o las regulaciones de pesca. La mentira funciona porque es cómoda. Encaja en su comprensión de cómo funciona el mundo. Los accidentes fortuitos ocurren. La gente se hace daño. No hay ningún misterio en ello. Pero yo sé la verdad. Y a veces, tarde en la noche, cuando me duele la rodilla y no puedo dormir y estoy mirando el techo de mi apartamento en Branson, me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haberles contado lo que realmente pasó, si debería haber luchado para que la historia real figurara en mi informe del incidente, si debería haber hablado con esa periodista, haberle dado todo lo que sabía, dejar que lo publicara aunque nadie lo creyera. Quizás habría marcado la diferencia. Quizás alguien más habría dado un paso al frente con su propia historia. Quizás podríamos haber presionado para una investigación, haberles obligado a mirar las pruebas, a reconocer que en esos bosques existe algo que no encaja en ningún libro de taxonomía. O quizás simplemente estaría en el paro, desacreditado y tachado de loco. Y nada habría cambiado excepto mi capacidad para pagar el alquiler. Tomé una decisión. Vivo con ella. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Mañana volveré al centro de visitantes. Contestaré teléfonos, tramitaré permisos y les hablaré a los turistas de las mejores rutas de senderismo de los Ozarks. Recomendaré los miradores del Buffalo River, las rutas de las cascadas, las carreteras panorámicas por las tierras altas. Les advertiré sobre las garrapatas, la hiedra venenosa y la importancia de mantenerse hidratados. No les advertiré sobre las otras cosas. Las cosas que dejan huellas demasiado grandes para ser explicadas. Las cosas que observan desde la línea de árboles. Las cosas que pueden acabar con tu carrera, tu movilidad y tu paz mental con un solo golpe calculado. Seguiré mintiendo, por mi trabajo, por mi pensión, por la cómoda ficción que todo el mundo parece necesitar, y mi rodilla seguirá doliendo, y seguiré caminando con mi cojera ensayada, y en algún lugar de Boxley Valley, en los cedrales y los bosques dañados por el tornado y los senderos remotos donde ya no va nadie, algo seguirá viviendo su vida, desconocido, indocumentado y perfectamente a salvo porque gente como yo elige el silencio en lugar de la verdad. Ese es mi testimonio. Eso es lo que pasó el 19 de abril de 2023. Un pie grande me dejó con una cojera permanente tras un encuentro en el Ozark National Forest y la Junta de Compensación lo clasificó como un resbalón y caída. El guarda forestal Gregory Nash estaba inspeccionando los daños de un tornado en el norte de Arkansas, cuando algo le golpeó la rodilla por detrás, hiperextendiéndola catastróficamente. Pude entrever a la criatura retirándose a un cedral, masiva, oscura y corriendo sobre dos piernas. Mi reclamación de compensación laboral fue modificada para eliminar cualquier mención al incidente real. Una periodista de Fayetteville que oyó rumores nunca obtuvo la aprobación para publicarlo. Ahora ando con bastón, dirijo un centro de visitantes en Branson y respondo a las preguntas sobre mi lesión con un encogimiento de hombros ensayado. Pero usted preguntó qué pasó realmente. Eso es lo que pasó realmente. Y si está leyendo esto, si alguien finalmente decidió mirar el expediente y cavar más profundo que la versión oficial, entonces quizás entienda por qué se lo estoy contando ahora. ¿Por qué, después de 18 meses de silencio, lo estoy dejando registrado aunque nadie lo crea? Porque la verdad importa, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando es imposible, incluso cuando te cuesta todo. Mañana me dolerá la rodilla, y pasado mañana, y todos los días durante el resto de mi vida, y cada vez que lo haga, lo recordaré. El olor, la respiración,
la sombra en el cedral, la sensación de mi rodilla doblándose hacia atrás, la fría certeza de que estaba siendo expulsado por algo que tenía todo el derecho a estar allí y ninguna obligación de permitirme documentar su existencia. Ahora trabajo en un centro de visitantes, ando con bastón, y en algún lugar del Ozark National Forest algo sigue ahí fuera. Sigue siendo territorial, sigue sin estar documentado, sigue siendo real. Esa es mi historia, créansela o no. La Junta de Compensación no lo hizo, pero mi rodilla sabe la diferencia entre un resbalón y un impacto. Y yo sé lo que vi desaparecer entre aquellos árboles, sé lo que me golpeó, y sé por qué nunca volveré. Eso es todo lo que tengo que decir.